Hola, ¿qué tal? Venid... Hola, ¿qué tal? Venid conmigo si queréis vivir. Bienvenidos a Contraplano, el canal de cine hecho del material con que se forjan los sueños. Y un 5 películas imprescindibles, que ¿cómo me gusta a mí un 5 películas imprescindibles? Lo único que me gusta más que un 5 películas imprescindibles sería un 10 películas imprescindibles. ¿Os imagináis? ¿Lo hacemos? Un vídeo de hora y media. No, de momento no lo vamos a hacer. Pero bueno, hoy vengo cargadito, vengo como siempre con 5 obras maestras, con 5 de las mejores películas de la historia del cine, con 5 películas que yo creo que son imprescindibles de ver para cualquier amante del séptimo arte. Vamos con 3 películas clásicas europeas y con 2 películas de los años 2000. Ya sabéis que podéis ir comentándome todo el rato cuál es vuestra película favorita de las 5 que voy a hablar hoy, si la habéis visto, o si no, cuál es la que os pica más la curiosidad, cuál es la que más ganas tenéis de ver. Tenéis que quedaros hasta el final, ¿vale? Porque son 5 obras maestras completamente diferentes y de marcos temporales diferentes, de países diferentes. Vamos a hablar de una película italiana, de una sueca, de una película británica, ¿vale? Que creo que es la primera vez que entra aquí una película británica en esta sección. Y luego vamos a hablar de una alemana, las modernas, una alemana y una estadounidense. Quedaros hasta el final y como siempre voy a dejar también mi favorita, bueno, la que me toca más el corazoncito cinéfilo, la dejo para el final. Así que no os perdáis nada. Vamos, pitidito. Y vamos con el primer título, la primera obra maestra, una película que ya quería hablar de ella desde hace tiempo y la he podido meter aquí. Estamos hablando de una comedia a la italiana, estamos hablando de Rufufu o El Soliti Ignoti, que es el título original, que vendría a ser algo así como Los grandes desfavorecidos, los más desfavorecidos, una película de Mario Monicelli de 1958 y una de las cumbres, una de las películas más representativas del género, del subgénero llamado comedia a la italiana. Y vosotros diréis, ¿qué es la comedia a la italiana? Bueno, pues yo para eso estoy aquí, os lo voy a explicar. Los italianos siempre han sido los mejores o de los mejores en hacer cine popular, cine que absolutamente todo tipo de clases, todo tipo de gente pudiera ver y disfrutar, cine muy fácil de entender para todo el mundo, y la comedia a la italiana vendría a ser un reverso, una vuelta de tuerca al neorrealismo, que es ese gran movimiento artístico que empieza a verse en Italia después de la posguerra. En los años 40 y 50 es cuando tiene mayor eclosión el neorrealismo, con autores como Rossellini, como De Sica, que tratan de contar la realidad social de una Italia empobrecida, embrutecida y en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial, con historias a pie de calle, con historias de personajes reconocibles, personajes cotidianos, generalmente bastante duras, ¿vale? Historias bastante difíciles de ver, de soportar, que nos contaban la realidad social. Y es a finales de los años 50 cuando no es que haya desaparecido, pero el neorrealismo ya es otra cosa, sus grandes autores están ya haciendo otro tipo de películas y entra en juego la comedia a la italiana, que vendría a ser lo mismo pero diferente, situaciones realistas, personajes de la calle, pero todo ello enfocado, todo ello visto desde un punto de vista cómico, más gracioso, lo cual las hacía grandes éxitos de taquilla para la gente iba en masa a ver este tipo de películas, y de las cuales Rufufu pues podría ser perfectamente la gran obra maestra del subgénero de la comedia italiana, la película más popular, Ladrones de medio pelo, que van a hacer aquí el atraco perfecto, no, el atraco más imperfecto de la historia del cine. Evidentemente esto es una comedia a la italiana protagonizada pues por algunos de los grandes nombres de la historia del cine italiano. Está aquí Vittorio Gassman, que es uno de los mejores actores italianos de todos los tiempos, un gran actor muy reconocible por ese físico que tenía tan alto, ¿no? Musculoso, con ese corpachón, el encanto que tenía, su sonrisa. Pues es un actor que en origen era un actor dramático, un actor de formación shakespeariana, y que Mario Monicelli decía que era uno de sus grandes logros, de lo que se vanagloriaba el director italiano, que era el haber convertido a Gassman de un actor dramático, de un actor de teatro shakespeariano, en un actor cómico, y llegó a funcionar realmente muy bien Vittorio Gassman como actor cómico. Y ya después, durante toda su carrera, fue entremezclando películas cómicas, como por ejemplo también Il Sorpasso o La Escapada de Dino Risi, otra de las grandes películas de la comedia a la italiana. También en este caso era una comedia, pero también se entremezclaba al final mucho con el drama. Il Sorpasso, La Escapada, otro título ineludible. Está por aquí Marcello Mastroianni en un rol atípico también en un principio, porque la imagen que tenemos de Mastroianni, que seguramente sea el actor más famoso de la historia del cine italiano, es la de Muso de Fellini, con las películas como La Dolce Vita, 8 y medio, que vendrían justo después de Rufufu, que hasta que llegó Fellini a la vida de Mastroianni, pues sí que había hecho bastantes comedias. Ya digo, Claudia Cardinale, una de las grandes damas, que era muy joven. Renato Salvatori, hablamos de Renato Salvatori en el vídeo pasado de películas imprescindibles, que salían Rocco y sus hermanos, que vendría a ser el hermano malo, ¿vale? O por ejemplo también, por último y no menos importante, el personaje al que interpreta a Totò, que ya había trabajado en muchas películas anteriormente con Monicelli. Totò, actor cómico italiano entrañable, que aquí hace una especie de colaboración especial, una especie de maestro, de genio de los robos, de las cajas fuertes, que enseña a los torpes protagonistas cómo abrir una caja fuerte, y la película está dirigida de manera magistral, como por ejemplo el planteamiento del plan,
de entrar a robar a través, haciendo un hueco en una casa, entrar a robar en un edificio del gobierno, cómo te van contraponiendo la voz en off según te van explicando el plan, y Monicelli te va poniendo los emplazamientos donde va a tener lugar el crimen, que prácticamente vendría a ser el robo, vendría a ser el MacGuffin hitchcockiano, que al final es la excusa que solo pasará al final en una secuencia igual increíblemente rodada, una obra maestra. Y lo importante pues es el conocer a los personajes, conocer la trama y cómo se va desarrollando, cómo van planeando el plan y cómo van saliendo adelante de las dificultades. Por ejemplo, Mastroianni, que su mujer está en la cárcel, que tiene que cuidar de su hijo pequeño, el personaje de Gassman, bueno, que es un boxeador frustrado, todo muy gracioso. Y es algo también que en España hemos sabido hacer muy bien en los años 50 y 60, que ese es el tema de los ladrones populares, ¿no? Que nos caen bien, de la picaresca, porque si algo también sabemos en España es el tema de la picaresca. En películas como Los tramposos, de Pedro Lazaga, una película una gran infravalorada. O por supuesto la gran película de atracos española, que es Atraco a las 3, que también rima bastante con esta Rufufu en cuanto a los personajes, en cuanto a la trama, en cuanto a ese gran robo como MacGuffin de la trama que va hilvanando, que va uniendo toda la trama y todos los personajes que giran alrededor de él. Y uno de los grandes directores italianos, Mario Monicelli, películas también por ejemplo como La Armada Brancaleone, también con Vittorio Gassman, muy importantes. Un director que a pesar de que hizo mucha comedia, muchas con Totò, no tuvo una vida realmente muy fácil, era proclive a las depresiones, tuvo bastantes periodos de depresión, incluso se acabó suicidando, se acabó tirando por la ventana a los 95 años, fíjate, cuando estaba ingresado en un hospital por un cáncer, pues decidió acabar con su vida de esa manera tan terrible. Pero bueno, sus películas le han sobrevivido, de las cuales Rufufu yo creo que es la más representativa, la más importante y la más exitosa, que ahora a contracorriente la acaba de recuperar en una magnífica edición con una fundita de plástico. Bueno, a contracorriente siempre es bien. Y bueno, una comedia a la italiana, de robos, divertida, graciosa, con grandes personajes. Ahora nos vamos a Suecia, nos vamos a poner un poco más etéreos, nos vamos a poner un poco más serios. Y es que continuamos con Persona de Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, siempre me cuesta un poco pronunciarlo, hay mucha R, mucha G junta. Ingmar Bergman, bueno, voy a decir Bergman solamente, ¿vale? 1966, quizás la película más importante, más reconocida, más aclamada, una de ellas del maestro Bergman, el maestro sueco. Uno de los directores más importantes, ya no solo europeos, sino a nivel mundial, uno de los directores más importantes y más influyentes de la historia del cine. Sin ir más lejos, Woody Allen está muy influido por Bergman. De hecho, tuvo una etapa en la que hizo películas como Septiembre o como Otra mujer, que realmente copiaba prácticamente el estilo de Bergman y su introspección, que bueno, por cierto, me parecen de las películas más flojas de Woody Allen, pero bueno. Y tampoco os voy a engañar, Persona, igual, nuevamente recuperada en una nueva edición magnífica por Ada Contracorriente, que la verdad es que se le ocurran un montón, magnífica edición. No os voy a engañar, Persona no es mi película favorita de Bergman, ¿vale? Tampoco creo que sea la película ideal para adentraros en ese mundo tan particular del cineasta sueco. Sí os recomendaría entrar con películas, entre comillas, más amables, ¿vale? Con una historia más reconocible, con unos personajes, con una trama más desarrollada, como por ejemplo, pues Sonata de Otoño, que fue El canto de cisne de Ingrid Bergman, o películas como Fresas salvajes, o El manantial de la doncella, o incluso El séptimo sello, que es otra gran obra maestra de Bergman, que es increíble, que es impresionante. Pero bueno, Persona es una película que también llega en un momento muy especial dentro de la historia del cine, finales, mediados de los años 60, cuando ya el cine clásico está por desaparecer, cuando ya tenemos la Nouvelle Vague en Francia, el Free Cinema en el Reino Unido, o el nuevo cine alemán, y llega en este momento Bergman y hace su película más introspectiva, su película más onírica. No tiene una trama muy reconocible, más allá de que tenemos a dos personajes, dos actrices protagonizadas por Bibi Andersson y por Liv Ullmann, que Liv Ullmann interpreta a una actriz que ha perdido la voz y Bibi Andersson es su cuidadora, que se la llevará a una casa al lado de la playa y tratará de sanar sus heridas. Irán confesando, le irá haciendo confesiones el personaje de Bibi Andersson a Liv Ullmann, que no puede hablar, que no tiene un trauma, tiene un algo, que no puede comunicarse, no puede hablar, ha perdido la palabra, y la película va girando todo el rato en torno a eso, ¿no? Al problema de la incomunicación, a la imposibilidad de comunicarnos los unos con los otros. Es una película inmersiva que va fluyendo y se va metiendo dentro de ti, se va metiendo dentro de tus huesos, y acabas estando fascinado por el drama psicológico, por cómo va perfilando Bergman los dos grandes personajes femeninos, y cómo se van relacionando entre ellas y cómo va subiendo la tensión, la carga psicológica. Es una película de primerísimos planos, de unos planos muy nítidos, con una fotografía muy clara, realizada por Sven Nykvist, que es el gran director de fotografía, Sven Nykvist, que por cierto Woody Allen también trabajó con él, ¿vale? Era un obseso de Bergman, era el director habitual de fotografía de Bergman, que aquí hace un trabajazo iluminando esos primeros planos, haciéndolos súper nítidos, y es una película completamente manierista y que no sigue las reglas. Ya decía, el cine clásico ya 1966 ha desaparecido. Aquí vamos a tener un montón de reglas que pervierten, que revierten las normas clásicas del buen cine, del cine
clásico porque los personajes, hay momentos en que las protagonistas miran directamente a cámara. Eso es algo inconcebible en el cine clásico, que se saltan, que rompen la cuarta pared, que miran al espectador cara a cara. Ese momento mítico en el que saca la fotografía, que es brutal como está rodado. También hay un momento que parece que el espectador está viendo una película dentro de la película y parece ser que esa película se rompe y hay unos segundos que la pantalla se queda en blanco. Lo gracioso es que para que en la época los proyectores, los proyeccionistas que ponían la película no pensaran que se trataba de un error de verdad, que se había roto la película, lo marcaban en ese momento con un puntito rojo ahí dentro de la película para que no se alarmaran. Muy gracioso. Y sí que es verdad que es una película que, a pesar de que la trama os pueda decir poco, os pueda saber a poco, no entendáis muy bien lo que pasa, no entendáis las reflexiones, porque es una película melancólica, muy encerrada en sí misma, muy hermética, como era la propia personalidad de Bergman, que era un tipo melancólico, muy dado a las depresiones, a la melancolía, que escribió esta película estando internado en un hospital por una neumonía. Y ahí dice que empezó a reflexionar sobre estos problemas, sobre el problema de la incomunicación, de comunicarse, como los problemas que tienen los seres humanos para comunicarse unos con otros, y dice que esta película, de alguna manera, en ese momento en el que estaba interno, estaba encerrado, estaba enfermo, le salvó la vida. Y yo creo que si no buscáis tener todas las respuestas, si no buscáis saber todo lo que significa las imágenes, los planos de persona, si os dejáis llevar, hay un momento de un traveling por la playa, corriendo por la playa, absolutamente brutal, increíble, es que está dirigida genialmente. Si os dejáis llevar por las imágenes hipnóticas con ese blanco y negro que propone Bergman y os metéis dentro, porque es que cada plano de la película, cada plano de persona, eso sí que es verdad, cada plano, cada encuadre, cada iluminación, cómo está elegida la decisión que pone Bergman de situar la cámara en ese momento, de grabar a las actrices, eso sí que es una obra maestra y cada plano se puede estudiar. En las escuelas de cine se debería estudiar porque es absolutamente increíble. Si os dejáis llevar por el torrente de imágenes oníricas y figurativas y supuestas de persona, yo creo que es una película que os va a atrapar, que os va a hacer haceros muchas preguntas, que os va a descolocar completamente y que os vais a ver arrastrados, al igual que sus protagonistas, a este clima tan especial, tan único, que Bergman empezó a rodar en un estudio, pero evidentemente vio que la cosa no funcionaba y se fue a grabar a este pequeño pueblo costero, a esta casa donde pues los sentimientos y todo lo onírico acabó fluyendo. Grandísimo trabajo de Vivi Anderson y de Lee Fullman, que lo dan absolutamente todo, y una película increíble, quizás no es la más recomendada, por lo menos para mí. Si no habéis visto ninguna de Bergman, podéis ver alguna de las que os he dicho con anterioridad, pero sin duda que es una de las grandes obras maestras del cine europeo, del cine mundial, de las más reconocidas, de las más importantes. Vamos con la tercera película, una película alemana, una película moderna del 2006, que podría ser perfectamente una de las mejores películas del siglo XXI. Estamos hablando de La vida de los otros, de Florian Henkel por Dolmersmark, un thriller, digamos, sobre espionaje, sobre Guerra Fría, un drama psicológico también, protagonizada por el gran Ulrich Mühe, uno de mis actores favoritos europeos. Tristemente falleció hace unos años de cáncer, el maldito cáncer. También tenemos por aquí a Martina Gedeck o a Sebastian Koch, son los tres protagonistas de la cinta. Una película escrita y dirigida por Florian Henkel, que arrasó completamente en ese año, que se llevó 7 premios del cine alemán, se llevó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, una obra maestra, arrasó con todo. Pues después de esta película, Florian Henkel, la verdad es que se perdió para la causa. Dirigió la horrible película The Tourist con Johnny Depp y Angelina Jolie, una película malísima que fue un escándalo además porque llegó a tener 3 nominaciones a los Globos de Oro, incluyendo mejor película comedia, que bueno, comedia, pues no sé, si acaso involuntaria. Y bueno, La vida de los otros, pues es que es una película inmersiva, es una película increíble, con una atmósfera, con una tensión. El protagonista, que es Ulrich Mühe, que es Wisla, un coronel de la RDA, de la Stasi, de la República Democrática Alemana, en los años 80, ¿vale? Cuando todavía no había caído el muro de Berlín, estaba la Alemania oriental y la occidental. Pues bueno, la Alemania oriental con la Stasi, con esa policía tremenda, terrible, con esa represión. ¿De verdad eres de la Stasi? Pero tú sabes lo que es la Stasi. Sí, mi padre dice que son hombres malos que meten en la cárcel a la gente. Ya. ¿Cómo se llama tú? Pues al personaje de Wisla, que es un capitán de la Stasi experto en interrogatorios. Ya solo la secuencia inicial en la que expone, da una docencia, imparte una clase a unos alumnos sobre cómo interrogar a un sospechoso, sobre qué técnicas hay que llevar a cabo, sobre qué botones hay que tocar, de la psicología para saber si ese personaje en realidad es o no es culpable, y cómo hay que llevar a cabo, cómo hay que llevar al límite su psicología y su aguante para conseguir una confesión. Ya solo ese momento ya es terrorífico, es una obra maestra y la película va a más.
le encargan al personaje de Ulrich Mühe que investigue, que ponga una escucha al personaje, al autor, al artista Sebastian Koch, al que interpreta a Sebastian Koch, que es un poeta, un escritor, que sus jefes dicen que no tienen en principio indicios de que pueda ser subversivo, de que pueda estar trabajando algún material que sea peyorativo, que sea malo, que esté prohibido en la RDA, pero que bueno, que por si acaso viene de un ambiente artístico, tiene amigos que han sido cancelados en la época, cancelados por tener comportamientos subversivos. También tiene una relación de pareja con la actriz Martina Gedeck, que también, pues todo el ambiente artístico, ¿no? Siempre invita un poco a la subversión. Y Ulrich Mühe, Wisla, llenará la casa de micrófonos y empezará a escuchar lo que es el día a día de la relación de pareja, y poco a poco se va a ir empapando del clima, de la personalidad del autor, del dramaturgo, del poeta, de la actriz. Un personaje muy oscuro en un principio, el del protagonista, el de Wisla, el del policía. Un hombre solitario, taciturno, que viste y vive de manera prácticamente espartana. Solo hay un momento que le vemos tener un instante, un momento de debilidad, que es cuando encarga los servicios de una trabajadora sexual, ¿vale? Pero el resto del tiempo pues parece un tipo que vive solo para el trabajo y vive obsesionado por su trabajo y por sus escuchas. Y como poco a poco va a ir cambiando ese personaje, se va a ir replanteando o no la moralidad, lo que está bien y lo que está mal, si lo que hace es moralmente correcto o no, las órdenes que le han dado sus jefes son genuinas, están bien o no están bien, si lo que hace es correcto. Te mete dentro de los personajes de la historia. Está rodada de manera increíble, sobre todo con cámaras de gran angular todo el rato, que es una película que casi siempre está en espacios cerrados, en habitaciones, en el apartamento de la pareja espiada. Con esos grandes angulares te va metiendo en la trama, que es súper sólida, te va metiendo en los personajes que son súper tridimensionales, súper reconocibles, que todo lo que les pasa, todas sus decisiones, todos sus giros, todos sus cambios son orgánicos y son creíbles. Pues bien, con esos grandes angulares lo hace completamente inmersivo y estás dentro de la película. Es una película de una potencia, sí, podríamos decir que es un thriller psicológico, también un drama, con grandes interpretaciones, igual, y que lo que consiguen las grandes historias, las grandes películas, que te plantees cosas, que tú pienses en tu cabeza pues acerca de todo lo que vivió Alemania en esos años 70, 80, antes de la caída, ¿no? De que tú pienses lo que está bien, lo que está mal, hasta dónde hay que llegar por cosas como la patria, por el amor, hasta dónde es posible llegar y hasta dónde no, la tiranía del Estado opresor. Eso toca un montón de cosas muy importantes, muy vitales, y lo hace de manera absolutamente increíble. Es una de las mejores películas europeas del siglo XXI, es una de las mejores películas alemanas, más allá de todos los premios, de todos los reconocimientos. Es una absoluta obra maestra, que si no habéis visto es como leeros un gran novelón, apasionante, ir a verla porque es increíble. Vamos con la cuarta, que es en este caso una película de Reino Unido, 1948, Las zapatillas rojas, que no la tengo en formato físico. ¿Por qué? Pues porque no está editada. Es increíble, es inconcebible que esta película, Las zapatillas rojas, que es una de las mejores películas de la historia del cine, que creo que a día de hoy, en la última votación de Sight and Sound de las mejores películas, sigue aguantando Las zapatillas rojas como una de las mejores de todos los tiempos, que no la tengamos en formato físico. Por favor, a contracorriente, cúrrate una edición espectacular, porque es que es una película espectacular. Pues bien, Las zapatillas rojas de Red Shoes, que es la gran obra maestra de Michael Powell y Emmerich Pressburger, más conocidos por el título de The Archers, un grupo de cineastas en el Reino Unido de los años 40 y 50 que hacían completamente películas independientes, que ellos se lo servían, ellos se lo guisaban y ellos se lo comían, que lo hacían absolutamente todo. Se repartían las labores de dirección, aunque sí que es verdad que siempre fue considerado Michael Powell como el verdadero filmmaker, el verdadero director. De hecho, cuando el grupo se separó, cuando los dos cineastas se separaron, Michael Powell siguió haciendo grandes películas, como por ejemplo El fotógrafo del pánico, películas completamente independientes, además con una temática muy particular, ¿vale? Las películas de The Archers de Powell y Pressburger son muy particulares, tanto por las tramas, incluso muchas veces llegaban a lo surrealista, con elementos fantásticos, algo completamente inconcebible en los años 40 en Reino Unido, y muchas de ellas filmadas a todo lujo, con un Technicolor, con un uso de los colores que yo nunca he visto una cosa igual, como el uso de los colores, con el gran director de fotografía Jack Cardiff, que dirige la fotografía de aquí de Las zapatillas rojas y que venía de ganar el Oscar un año antes por Narciso Negro, otra gran obra maestra del dúo, un trabajo de fotografía increíble con unos colores como nunca se han visto. Todas las películas de The Archers de Powell y Pressburger la tenéis disponibles en Filmin. Para mí su gran obra maestra, ya digo que es esta, Las zapatillas rojas, pero bueno, otras grandes obras maestras, mi segunda favorita sería Vida y muerte del coronel Blimp. Tenéis A vida o muerte, o tenéis por ejemplo Los cuentos de Hoffman, Narciso Negro, ese drama psicológico
histórico con monjas, que es una absoluta ida de olla, que es increíble. También tenéis un documental que se llama The Archers Made in England, increíble, con un documental espectacular, con muchas intervenciones de Martin Scorsese, que es un auténtico apasionado de The Archers. Las zapatillas rojas es la historia definitiva sobre el mundo del baile, de la danza, del ballet. Escuché una crítica que me parece la mejor crítica que he oído jamás. Un crítico que decía que Las zapatillas rojas no es una película que se vea, que te bañas en ella, y es que no se puede definir mejor porque es una película apasionada y apasionante, con unos personajes. Es también como leerte un gran novelón del siglo XIX, cómo te metes en esa historia de pasión, también de obsesión y de cumplir los sueños del personaje protagonista de Moira Shearer, que interpreta a la bailarina, que nunca ha estado mejor. Moira Shearer también colaboró con Michael Powell y Pressburger en Los cuentos de Hoffman, pero aquí está increíble haciendo la protagonista que quiere triunfar en la compañía de baile que dirige el mítico Lermontov, que interpreta a Anton Walbrook, el gran actor Anton Walbrook, que nunca había estado mejor también, que está increíble, que es ese director de la compañía con fama de ser duro, de ser terrible, pero cómo se va obsesionando el gran director con la figura de la bailarina, que poco a poco va ganando presencia, va ganando tablas, va ganando carisma, su arte se va perfeccionando dentro de la compañía, que no lo tendrá nada fácil, y cómo va trabando una historia de amistad con el músico, con el que compone la música para la compañía. Y es una trama pues muy reconocible, ¿vale? De una chica que tiene una pasión por el baile y quiere llevarla a cabo. Lo que muchas veces nos cuentan las historias, hasta dónde estás dispuesto a llegar para cumplir tus sueños, a qué estás dispuesto a renunciar, estás dispuesto a renunciar a la vida, al amor, con tal de triunfar en tu disciplina, de ver cumplidos tus sueños. Pues bueno, sobre todo esto reflexiona esta película apasionante, que ya desde su escena inicial, con los estudiantes corriendo las escaleras del teatro para ir a ver la representación, es una película que ya no puedes abandonar en ningún momento, con unos personajes súper marcados, sobre todo los dos protagonistas principales, Anton Walbrook y Moira Shearer, que son dos pedazos de personajes brutales. La puesta en escena que tiene la película, la dirección artística, porque yo creo que es en lo que más destacaba el cine de Powell y Pressburger, que es en la puesta en escena, en la dirección de arte, en la dirección artística. Pues aquí no tiene sentido, y cómo están representadas esas escenas de baile y lo inmersivas que son y lo mucho que te meten dentro. Yo, que no soy para nada fan de la danza y del baile y todo esto, y son apasionantes los bailes y esos colores. Ya digo que es que los colores no tienen ningún tipo de sentido. El trabajo que hacía Jack Cardiff como director de fotografía es que es para estudiar. Ya ganó el Oscar, como digo, con Narciso Negro, pero es que tener esos colores tan vivos, tan increíbles, y en plenos años 40, cuando el color estaba en pañales, como quien dice, es una absoluta maravilla. Un cine que a día de hoy no se conoce mucho, y es una lástima, es una pena que no se hable más de Powell y Pressburger, del gran cine que hacían. Es al final como una tragedia griega, como un drama shakespeariano, con una puesta en escena, una dirección artística, una obra maestra. Y antes de ir con la quinta y última película, os voy a pedir que os suscribáis al canal, ¿vale? Si no estáis suscritos, porque no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón, que ayudéis a darle visibilidad a este vídeo y al canal, dándole me gusta, comentadme todo el rato qué os parece la selección de 5 películas que os he traído aquí. Y ahora sí, vamos con la quinta y última película. Dejadme que os cuente una historia de aventuras. Master and Commander, The Far Side of the World, Master and Commander, al otro lado del mundo, de Peter Weir, 2003. Una de esas películas, uno de esos extraños casos de una película que ha nacido directamente con alma de clásico, con alma de vieja, pero de vieja en el buen sentido, con alma de obra maestra. Una película que en su día, en 2003, recibió un montón de nominaciones a los Oscars, recibió creo que 12 nominaciones a los Oscars, que solo acabó ganando 2, entre ellas mejor fotografía, y sí que fue una película muy famosa, muy comentada, pero que en taquilla no cumplió con las expectativas. De los 150 millones de presupuesto, solo acabó recuperando 212, lo que dio al traste con el inicio de una franquicia, una posible franquicia basada en las novelas de Jack Aubrey y Stephen Maturi, de Patrick O'Brian. Pero bueno, sí que es verdad que es una lástima que no pudiéramos ver más adaptaciones al cine de la obra de O'Brian, protagonizadas por Russell Crowe y Paul Bettany. Hace algunos años se volvió a reactivar el rumor de una posible segunda entrega, de una posible secuela, pero claro, la cosa al final no fue a buen puerto, nunca mejor dicho, porque también, bueno, Russell Crowe, más allá de que esté muy pasado de peso, bueno, eso se pone un poco a dieta, se pone tal, ya lo ha hecho otras veces y no pasa nada, pero bueno, ya tiene 60 tacos, ¿vale? Y al final pues parece ser que solo nos vamos a quedar con esta Master and Commander, que no es poco, que es una de las grandes obras maestras, igual del siglo XXI, es una de las grandes películas. Y al contrario que pasa con muchas películas que en el momento de su estreno son un gran boom y luego ya pasan los años y nadie se acuerda de ellas, son películas que pierden. Master and Commander, y Russell Crowe lo ha dicho, lo he leído yo en alguna entrevista, lo ha reconocido, que es una película que le gusta ver cómo los fans cada vez le hablan más de ella y cada vez se comenta más. Master and Commander, que ya en su día fue muy bien valorada, pero que es una película que va más y que las generaciones la van revisitando y la van redescubriendo, y es una película que no ha hecho más que crecer y que se ha quedado pues como una de las grandes películas del clasicismo, ¿no? De ese clasicismo cinematográfico que Peter Weir expone muy bien, de manera muy clara y con un cine
que siempre ha sido muy popular entre el público, el de Peter Weir, el director australiano, desde sus inicios con películas increíbles como El año que vivimos peligrosamente o Gallipoli, se acabó consolidando como uno de los directores más sólidos y más populares del Hollywood de los 80 y 90, con películas como el thriller Único Testigo, con Harrison Ford, ¿vale? La nominación al Oscar de Harrison Ford, todo un éxito de crítica y público en los años 80. Por supuesto, también con sus dos películas más conocidas, películas que tienen una legión de fans, que son películas de culto increíbles, pero que también tienen muchos detractores, como por ejemplo El Club de los Poetas Muertos, con Robin Williams, bueno, o Capitán, mi capitán, que os voy a decir, película famosísima, o también El Show de Truman, con ese Jim Carrey, cuando aprendimos que Jim Carrey no solo era un gran actor cómico, sino que también podía hacer otro tipo de cosas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oh, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y esta película es El motín de la Bounty, es Rebelión a bordo, El temible burlón, El hidalgo de los mares, esas grandes obras maestras, esos clásicos de los años 50 y 60 del cine de aventuras, del cine marítimo. Pues es una película que nos retrotrae, que nos lleva completamente, y quizás pues no era su momento, ¿no? Hay películas que nacen antes de lo que deberían, que ven la luz, se estrenan años antes y están adelantadas a su tiempo. Pues quizás Master and Commander es una película que llegó demasiado tarde, que si hubiera llegado 40 o 50 años antes, pues habría sido otra cosa, hubiera tenido más éxito en su momento. Protagonizada por Russell Crowe, que es ese Jack Aubrey, ese capitán Aubrey, el capitán del HMS Surprise, un barco inglés que durante las guerras napoleónicas es atacado por la Cheron, por el barco francés Cheron, y deberán reunirse, deberán recomponer sus pedazos, reagruparse el barco y lanzarse en búsqueda, en captura del barco francés que los ha atacado, lo que puede ser un episodio clave durante el desarrollo de las guerras napoleónicas. Pues Russell Crowe interpreta a Jack Aubrey, ese capitán, ese hombre honorable que todo el mundo, yo lo seguiría hacia el otro lado del mundo y más allá. Es un líder carismático que sabe cuándo ser bueno y cercano con sus subordinados, pero también sabe cuándo ser duro y cuándo ponerse firme. Y Russell Crowe es que se come completamente la pantalla, se sale de la pantalla, tiene tanto carisma. Yo defiendo, aparte de que porque sea mi actor favorito, ¿vale? No creo que haya un mejor actor de la historia del cine, sino yo creo que eso va, según los años va cambiando y diferentes años pues va viendo diferentes mejores actores. Yo creo sinceramente que entre 1999 y 2003 el mejor actor del mundo era Russell Crowe, y es que aquí sobrevuela la pantalla, es un personaje que levita, es tan carismático, ya digo que es que como espectador lo seguirías, y si él te diera una orden, la seguirías y cumplirías sus órdenes y querrías vivir aventuras con él. Pocos actores, más allá de mis gustos, te llenan la pantalla tanto como Russell Crowe. Yo creo que en esta película es que no sé ya si incluso decir que es su mejor interpretación. Como todos adoran a Aubrey y darían la vida por él, sobre todo su gran amigo, el ornitólogo, el naturalista Stephen Mathurin, el hombre de libros. Jack Aubrey es el hombre de guerra, pues Stephen Mathurin es su contrapartida, es su ayudante, es su segundo, por así decirlo. Componen una amistad muy atípica pero también muy entrañable, y son míticos los momentos en los que los dos hablan, los dos exponen, Aubrey le expone sus miedos y él le aconseja, y cuando tocan esa música, ¿no? Esa música de violín, de violonchelo, esas cuerdas, el final de la película es absolutamente maravilloso, y yo creo que todos estos elementos hacen de Master and Commander un clásico moderno del cine de aventuras. También expone Master and Commander lo mejor de la masculinidad. La masculinidad, ¿vale? Tratándolo como algo bueno, como algo positivo, como esos valores como la amistad, el compañerismo, la camaradería, el valor, el arriesgarse por un compañero, el dar la vida por un compañero, por un subordinado, por un jefe. Son esos valores tan puros y tan beneficiosos que los jóvenes leían hace años, desde muy pequeños, en novelas de aventuras de Julio Verne, de Emilio Salgari, en el Tintín de Hergé, por ejemplo, o novelas también de Joseph Conrad. Es una película que perfectamente podría haber filmado Joseph Conrad. Como rueda Peter Weir, yo creo que nunca nadie ha rodado mejor escenas de batalla de barcos, nadie ha rodado mejor los barcos desde arriba, poniéndonos la majestuosidad del mar, de las olas, de esos barcos, de esa armada británica. Un gran blockbuster que ya nunca volvería a explorar un cine tan grande. Era la primera y la última vez que Peter Weir hacía un cine tan grande, un cine espectáculo, un cine de aventuras. Y a pesar de que en su momento se hundiera en taquilla, veremos dónde está Master and Commander dentro de 10, 20, 30 años, porque lo mismo es una de las películas de referencia de los años 2000, porque es una película cuya leyenda, cuyos personajes, cuya trama, porque tiene una trama tan reconocible, tiene unos personajes tan arquetípicos y unos valores tan puros y tan buenos que no para de crecer por los que la revisionan. Y bueno, pues hemos llegado al final de la aventura. Espero que os haya gustado esta nueva edición de 5 películas imprescindibles. No olvidéis dejar vuestro me gusta y dejar vuestro comentario a ver qué os han parecido las películas que he traído aquí. Un saludo para todos, muchas gracias por verme y sigamos disfrutando día a día del cine, porque es lo mejor de la vida. Y lo mejor de la vida es Russell Crowe, cómo estaba en esta película de rubio. Madre mía, guapísimo, estaba guapísimo, y qué carisma, qué carismático era. Capitán, no capitán, mi capitán. Suscríbete, 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 dale like, dale like, dale like.